noches, profesora. Mi nombre es Iván Darío Rey, de la materia Organización y Descripción de Archivos, y este trabajo es presentado a la docente Marlene Salazar Ramos. Bueno, primero, nuestro plan busca establecer un sistema de ordenación documental para el archivo del colegio, teniendo en cuenta las normativas nacionales queremos garantizar un almacenamiento, una clasificación y una preservación tanto de los documentos físicos como digitales, y también garantizar su conservación durante el tiempo que esto requiere. Bueno, como diagnóstico, actualmente el archivo enfrenta varios problemas: documentos físicos desorganizados, documentos digitales sin metadatos, mezcla de expedientes académicos, financieros, ausencia de instrumentos archivísticos, problemas de control ambiental y normativa interna. También necesitamos mejorar el acceso a la información creando algún instrumento archivístico. Nuestro plan de ordenación documental se divide en 5 fases. Bueno, la primera fase es la organización física. En esta fase actualizaremos el cuadro de clasificación documental y separaremos los documentos por área. La segunda fase es la ordenación de los documentos digitales. Acá centralizaremos todos los documentos con un software de almacenamiento acompañado de cada uno de sus metadatos. La fase es la de los documentos archivísticos. En esta fase crearemos índices y guías para localizar los documentos más fácil. Además, actualizaremos el cuadro de retención documental para gestionar la eliminación de los documentos adecuadamente. La cuarta fase se llama seguridad y control. Acá implementaremos políticas de acceso y un sistema de copia para todos los archivos digitales. La quinta fase es actualización de la normativa. En esta fase revisaremos la normativa interna y le haremos seguimiento a cada una de las fases para que se lleven a cabo en esta propuesta de mejora. Bueno, teniendo en cuenta la propuesta de mejoras físicas y condiciones ambientales, nuestro diagnóstico ha arrojado los siguientes resultados. Primero, falta de ventilación. El archivo actual no tiene una ventilación adecuada para la conservación y la estabilidad de los documentos. La humedad es notoria y la temperatura no es la adecuada para la conservación de documentos físicos. Aquí en este punto aplicaría para hacer unas mejoras en las estanterías y diríamos que se podrían utilizar unas estanterías móviles para la optimización del espacio. También reemplazaríamos las estanterías que estén oxidadas o en mal estado para evitar la contaminación de los documentos, y crearíamos zonas para documentos específicos para su clasificación. En este punto yo veo muy consecuente de una implementación de un sistema de seguridad por medio de cámaras para, como se manejan documentos de confidencialidad y todo el mundo no tiene acceso a esos, entonces necesitamos saber quiénes entran y quiénes sacan documentos, expedientes o historias laborales de los funcionarios del colegio. En cuestión de la temperatura, necesitamos una adecuada instalación de aire acondicionado que tenga la temperatura siempre entre 18 y 22 grados centígrados, que es lo que pide la norma del Archivo General de la Nación. Además de un termómetro para estar chequeando la temperatura y la humedad en la oficina o en el archivo que se establezca. En este punto también es aplicable la instalación de deshumidificadores para mantener la humedad que recogen las historias laborales, los archivos, los documentos, y los mantenga siempre libres de moho y corrosión. En el punto 3
nos dice que proponga mejoras para la unificación y ordenación de los documentos digitales electrónicos utilizando metadatos. Bueno, este paso es fundamental para la conservación, el almacenamiento y la recuperación de todos los documentos digitales, utilizando los metadatos y después tener un fácil acceso y recuperación de estos mismos documentos. Bueno, en este primer paso empezaremos con hacer un inventario de todos los documentos electrónicos que se encuentran. Los ordenaremos por tipo y verificaremos que no hayan documentos duplicados o que ya sean obsoletos. Después centralizaremos todos los documentos digitales a un sistema de gestión documental, el cual cumpla con todas las normativas de seguridad. Además, estandarizaremos todos los formatos, ya sea en PDF o MP4, para lograr una conservación y una accesibilidad en tiempos futuros. Con respecto a los metadatos, adoptaremos un sistema de metadatos estándar que se regulariza con la norma ISO, el cual cada documento debe contener el autor, el título, la fecha, esto para su fácil recuperación en el sistema de gestión documental. Con respecto a la ordenación en el sistema de gestión documental, clasificaremos todos los documentos según un cuadro de clasificación documental. También crearemos una estructura lógica de carpetas y también crearemos una nomenclatura estándar para la identificación fácil de los documentos, de las carpetas o de los archivos. Bueno, el cuarto punto nos habla de la aplicación de la normativa archivística al archivo central del colegio. Bueno, aquí es muy importante acatar las normas que rigen para Colombia para el archivo de documentos tanto físicos como digitales. La ley 594 del año 2000, donde nos da las directrices para la organización y acceso a los documentos. El decreto 1080 del 2015, donde nos da el manejo de los documentos electrónicos, y la norma ISO 15489, donde nos dan los estándares internacionales para la gestión de documentos, y la ley 1712 del 2014, donde nos asegura el acceso a la información pública manteniendo la confidencialidad. Aquí en este punto debemos de tener en cuenta los principios archivísticos clave, los cuales son el primero, principio de procedencia, y el segundo, el principio de orden original. En el principio de procedencia aplicaremos la ordenación por procedencia, la cual consta de identificar áreas funcionales tales como académica, administrativa y legal. También crearemos series separadas, como son las series de administrativos, series de estudiantes, serie de documentos legales y muchas otras. En este punto debemos mantener el orden cronológico y no mezclar documentos con diferentes áreas. Acá en este punto es muy importante contar con instrumentos que faciliten la aplicación de la normativa, tales como manual de procedimientos archivísticos, cuadro de clasificación documental y tablas de retención documental. Bueno, este proceso consta de varias etapas. La primera etapa sería recepción y verificación del documento. Acá clasificaremos y agruparemos el documento según su procedencia y su serie documental. En este punto agruparemos los documentos y los ordenaremos ya sea por fecha o por tipo. Cabe resaltar que siempre lo ordenamos en forma cronológica desde la fecha más antigua hasta la más reciente. También etiquetaremos los documentos con información clave, como lo son nombres, fechas, números o frases. Además,
utilizaremos carpetas adecuadas, desasificadas, para lograr que los documentos se conserven, esto teniendo en cuenta que son los documentos físicos. Con respecto a los documentos digitales, el primer paso sería agruparlos por procedencia. Organizaremos según el departamento que los generó, manteniendo el orden original. El uso de metadatos, utilizaremos aquí etiquetas con la información útil para localizarlos, los cuales pueden ser títulos, fechas, autores. Con respecto a la estructura de las carpetas electrónicas, aquí emplearemos una jerarquía que refleje la clasificación del cuadro de clasificación documental. También el almacenamiento seguro. Mantener copias de seguridad es muy importante en este caso, y tener controles de acceso para proteger los documentos confidenciales. También para este punto de la ordenación documental utilizaremos la indexación. En este caso indexaremos documentos con palabras claves para su recuperación fácil. Aquí utilizaremos palabras como el número del expediente, la fecha. Realizaremos un seguimiento y actualizaciones del cuadro de clasificación documental, de las tablas de retención documental, y control interno hará auditorías periódicas para que se lleve y para que se haga buen uso de los documentos. Bueno, el punto 6 nos piden ordenación de series documentales simples para documentos físicos, digitales y electrónicos. Tenemos que tener en cuenta que esta serie agrupan documentos homogéneos como actas, resoluciones, contratos, y en la organización en el colegio es fundamental para garantizar el acceso y la preservación. La ordenación de series documentales simples para documentos físicos debemos tener los siguientes pasos. Debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, agrupación y clasificación. Acá agrupamos los documentos por tipo procedencia y hacemos una clasificación como por ejemplo actas del consejo académico o contratos de las diferentes dependencias. El segundo punto sería por ordenación cronológica o numérica. Cronológica para documentos continuos como actas. Numérica por resoluciones o contratos asignando un número consecutivo. Otro punto sería carpeta o legajo. En este punto los documentos se archivan en carpetas debidamente identificadas. Otro punto sería la ubicación. Las carpetas se deben de ubicar en las estanterías asignadas en forma cronológica ascendente para facilitar su ubicación y optimizar su tiempo al momento de que soliciten alguna carpeta. Bueno, en el caso de los documentos digitales, acá quedamos carpetas principales y subcarpetas organizadas cronológicamente y por tema. En este punto también utilizamos los metadatos, los cuales ingresaremos como palabras claves como el título, el nombre, la fecha, entre otros, para facilitar su búsqueda. El software que utilizaremos, hay varios, pero utilizaremos Alfresco. Este es un repositorio en el cual se pueden depositar cualquier cantidad de documentos digitalizados, y es muy eficiente porque podemos recuperar información en tiempo óptimo y así evitar tanto pérdida de tiempo y pérdida de documentos. Ahora el otro punto es ordenación de series o unidades de documentos complejos. La ordenación de estos documentos físicos en unidades complejas tiene varias etapas. La primera, como todo, es agrupación y clasificación. Aquí identificaremos la unidad documental, todos los documentos que tiene esta unidad como expedientes académicos o proyecto de investigación. También la clasificación por tipo de documentos.
los documentos en categorías como correspondencia, informes o actas. Además, la estructura jerárquica, establecer subcarpetas que reflejen la jerarquía entre los documentos. Otro punto sería la ordenación interna. Ordenación cronológica, se organizan los documentos según su fecha de creación. La ordenación temática, agrupar documentos por temas o subtemas. Y la ordenación alfabética o numérica, se clasifican o se organizan los documentos por remitente o por número. Otro punto sería la carpeta y el etiquetado. Acá haríamos una creación de carpeta principal que contenga todos los documentos donde deben estar claramente etiquetados. Subcarpetas y secciones. Uso de subcarpetas para separar diferentes tipos de documentos. En este punto también tenemos los documentos digitales. Bueno, aquí seguiríamos un mismo enfoque con respecto a los anteriores vistos. Crearíamos una estructura de carpetas digitales. Se crea una carpeta principal que contenga todos los documentos relevantes de la unidad. También creamos subcarpetas para diferenciar los tipos. Organizamos documentos en subcarpetas según las categorías. Uso de metadatos. Asignamos metadatos a cada una de los diferentes documentos, los cuales incluyen el título, la fecha de creación, tipo de documento u autor. Esto facilita su búsqueda y su recuperación. Con respecto al software de gestión documental, aquí utilizaremos el SharePoint o el Adfresco, que son los software más utilizados y más fáciles de implementar. La metodología para los documentos electrónicos es muy similar a la de los documentos digitales, pero esa se enfoca en archivos generados electrónicamente. El primer punto sería la estructura de los archivos electrónicos. Crear directorios que reflejen la organización de la unidad documental. El segundo punto sería la organización interna. Se van a clasificar archivos por fecha o temática. Y la tercera sería seguridad y control de acceso. Otro punto es reconstrucción de expediente. La reconstrucción de un expediente consiste en restaurar o reorganizar documentos que han sido dañados, perdidos o desorganizados. Este proceso implica varios pasos claves. El primero es la evaluación y el diagnóstico. Acá vamos a identificar el tipo de problema, ya sea pérdida, daño físico o deterioro o desorden. Se revisa el documento existente para determinar qué información falta. El segundo punto de este paso sería la recopilación de la información. Aquí debemos obtener datos de otras fuentes como correos electrónicos, copias u otros archivos. También consultar con otro personal que haya manejado el expediente a recuperar. Otro punto sería la restauración física. Reparar documentos dañados a través de técnicas de conservación. También debemos reconstruir documentos perdidos con copias oficiales o recreaciones de estas mismas. Otro punto es la reorganización. Aquí debemos intentar restaurar el orden original de todos los documentos que se vayan a restaurar. Además, crear nuevos índices que no existan, esto para facilitar futuras búsquedas. En este punto también tenemos que implementar un método en donde podamos evitar posibles daños de documentos o pérdidas. Todo esto se debe de crear un acceso confidencial o restrictivo para que todas las personas no tengan acceso a los documentos, como le dice la regla del archivo general. Otro punto de este proceso es la digitalización. Acá podemos digitalizar todos los documentos recuperados y mejoraremos su calidad, su accesibilidad y su preservación. Otro punto que nos pide el docente en la guía es mostrar en cuántos sistemas de ordenación.
¿Qué es un sistema de ordenación documental? ¿En qué consisten los sistemas de ordenación? ¿Cuántos sistemas existen para los documentos? ¿Cuál propone para el archivo del colegio? Y ejemplos. Bueno, un sistema de ordenación documental es un conjunto de métodos que permiten clasificar y organizar documentos de forma sistemática, asegurando su fácil acceso y recuperación. Los elementos claves de un sistema de ordenación documental incluyen la clasificación, la indexación, la codificación y la ordenación. Existen varios tipos de sistemas de ordenación, el alfabético, el numérico, el cronológico, temático o funcional y el mixto. El sistema que proponemos para el archivo del colegio, que incluyen documentos de académicos, de financiera y legales, es un sistema mixto. Este sistema de ordenación tiene varios pasos. El primero sería la clasificación temática, que es la separación de las categorías como académicas, financiera y legal. Subdivisión o cronología. Organización de documentos por año dentro de cada categoría. La codificación numérica, la asignación de códigos únicos a cada documento facilitando su localización. Bueno, por último punto tenemos cómo se llevará a cabo la foliación en los documentos físicos y digitales, ¿cierto? Bueno, en los físicos tenemos que hacer la separación de los documentos de cada documento. Si es una historia laboral, digamos, de un docente, entonces vamos a tener todos los documentos del docente, los vamos a organizar por orden cronológico en la fecha, vamos a eliminar si de pronto tiene clics, si de pronto tiene ganchos, vamos a eliminar también los documentos duplicados o fotocopias que estén dobles, y después de tenerlos listos, descontaminados, vamos a empezar la foliación en la parte derecha con un lápiz. Empezamos a colocar desde el 1 de forma ascendente hasta terminar con los documentos que tenga ese archivo o esa historia laboral. Bueno, para la foliación de los documentos digitales o electrónicos existen software en el cual le permitirá hacer la foliación de cada documento cuando se suba a algún repositorio, tanto sea al Fresco o SharePoint o el que sea. Bueno, cuando se suben documentos digitalizados, estos ya llevan, si están en una historia laboral, en una carpeta, en una serie documental, estos ya llevan el folio, pero pues como todos los documentos digitalizados de una historia laboral o de una carpeta no se suben, entonces ahí toca hacer una remarcación de folio, la cual se hace tachando con un lápiz, con una rayita el número que tiene y colocándole desde el 1 en forma ascendente hasta donde termine.